Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra, habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y escuchado, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta el testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios ha enviado habla palabra de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la cólera de Dios permanece en él. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 31 al 36. Quien cree en el Hijo tendrá vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 11 de abril, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Polonia, obispo de Cracovia y mártir. Su nombre es San Estanislao. Es del año 1036. Una persona muy inteligente. Lo ordenaron sacerdote y muy rapidito lo convirtieron en canónico de la catedral. Excelente predicador de la palabra de Dios, archidiácono del señor obispo. A la muerte del señor obispo, el santo fue consagrado obispo de Cracovia en el año 1072. Un celoso apóstol infatigable en la predicación, muy buena disciplina y cumplido con las visitas pastorales como obispo a todas las parroquias, preocupado en el amor por sus sacerdotes, defender la iglesia, y terminó mártir porque enfrentó al gobernador de turno, que era Boleslao II, un monarca que no quería mucho la iglesia católica y se enfureció y lo mandó a matar. Terminó mártir. San Estanislao, un gran ejemplo de persona comprometida con los asuntos de Dios. Quien cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Jesús de Nazaret propone a todos los creyentes vida eterna. Ahora la pregunta sería: ¿y si no hay vida eterna, qué razón de ser tiene la vida terrenal? Buena pregunta. Si no hay méritos, si no sabemos para dónde vamos, ni qué podemos alcanzar, entonces la vida terrenal, ¿en qué queda? Tengo dos frases para hoy hablando exactamente de ese tema. Por ejemplo, Aristóteles decía: si nada es eterno, si no existe eso, ¿para qué hablamos de producción, de generación y vida? No tiene sentido. Eso lo decía un filósofo. Si nada es eterno, ¿para qué hablamos de lo demás? También hay otra frase bien bonita que es una máxima bíblica, bien bonita de la vida eterna. Omnis qui credit in Deum habebit vitam aeternam. Omnis qui credit in Deum habebit vitam aeternam. Todo el que crea en él tendrá la vida eterna. Entonces, de eso se trata el tema en el día de hoy. El tema de la vida eterna lo sabe solo Dios. De entrada tenemos que decir eso, porque hay cantidad de gente ofreciéndole vida eterna para conquistar a los demás.
Ningún ser humano puede ofrecerle vida eterna a otro ser humano. El único que da la vida eterna es Dios. Quien crea en el Hijo tendrá la vida eterna. Y esa es una verdad eminentemente divina y no hay lugar para equivocarse. O sea, no hay motivo para uno equivocarse como ser humano, como creyente, de que Dios es el que da la vida eterna. Segundo, la salvación viene de Dios. Así que ningún ser humano puede decirle a otro, es que yo sí lo puedo salvar a usted. ¿Cómo así que yo lo puedo salvar a usted? Venga y le doy unas clases y le digo cómo se puede salvar. Empezando que la salvación viene de Dios. Cuando la persona encuentra a Dios, busca a Dios, lee la palabra de Dios, busca los sacramentos, busca la oración, corrige su vida de acuerdo a lo que Dios le enseña, ahí ya cogió el camino de la salvación. La salvación viene de Dios y el mismo Padre le ha concedido al Hijo continuar con esa obra de salvación. Luego la obra empezó en el Padre Dios. Y el Padre Dios se la concedió al Hijo Jesucristo. Y Él tiene la autoridad para hablar de vida eterna porque es el enviado para cumplir con la misión de salvar al mundo. La Sagrada Biblia dice que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. O sea, le entregó el poder para perdonar, para salvar, para orientar, para crear el reino de Dios. Entonces son ellos dos. Entonces no puede haber ningún ser humano tratando de conquistar a los demás diciendo que yo le puedo dar la vida eterna o yo lo puedo salvar a usted. La Biblia enseña, el que viene de arriba está por encima de todos. Si Jesucristo viene de Dios y es palabra de Dios que se hizo carne, entonces Él es el testigo directo de la salvación. Oigan eso. Él es el testigo directo de la salvación. O sea, la cosa es directamente con Dios. Ahora, si Jesucristo es testigo directamente del Padre Celestial, también Dios patentiza la misión ungiéndolo con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Jesús es el ungido de Dios, el enviado de Dios para abrir caminos de salvación. Luego, si hay alguien que esté condenando a los demás, está totalmente equivocado de religión. La religión no es para condenar a ninguna persona. La religión no se la inventaron para cerrarle las puertas a las personas, ni para señalarlas con el dedo, ni para excluirlas, como dice el Papa Francisco. ¿Por qué excluyen a las personas? El enviado de Dios, el mismo Padre ha querido el enviado de Dios. El Padre ama al Hijo y puso todo en la mano de su Hijo. Y el Hijo fue a salvar y a ofrecer salvación, nunca condenación. El Papa Francisco afirma que la salvación no se compra ni se vende. Muy bueno que el Papa haya dicho eso. La salvación no se compra ni se vende, es gratuita. Oigan eso. Entonces no hay que pagar por la salvación, porque una persona le dice a otra, deme tanto y va pagando ahí la salvación. Colabore con no sé qué y ahí se ayuda usted mismo para la salvación. No, señor, no sea mentiroso. La Biblia dice, es gracia de Dios, es don de Dios. San Pablo, nosotros no podemos salvarnos, la salvación es un regalo gratuito de Dios, dice San Pablo. San Pablo dice, no se compara con la sangre de los toros y machos cabríos. La salvación es una bondad, es una misericordia de Dios. El que crea en Dios, el que haga la voluntad de Dios, el que se deje guiar por Dios. Y si no se puede comprar, para que esta salvación entre nosotros, lo único que pide es un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón obediente, como el de la Virgen María. Ahí hay un buen ejemplo de salvación. María Santísima se conservó obediente y humilde a Dios, conservó su corazón, abrió el camino de Dios. El apóstol San Pablo dice, según el comentario del Papa Francisco,
En lugar de ponerse por encima de los demás, Jesucristo se anonadó y obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz, y ganó la salvación para el mundo con la cruz. Oigan eso. Eso dice el Papa Francisco tomándolo del espíritu de la predicación del apóstol San Pablo. Hemos aprendido hoy: quien cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Querido Dios, gracias por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Gracias, Jesús de Nazaret, porque fuiste enviado para salvar al mundo, ofrecer caminos de salvación, y hoy aprendemos que hay que abrirle las puertas a las personas, no cerrarle las puertas, ni señalar ni juzgar a los demás. Aprendimos hoy algo bien importante en materia de salvación. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.